todo esto hacia la cultura y realmente muy contento. Esto en principio una invitación que nos hizo Fernando Cesatelli en Cultura, ahí en Río Cuarto, comentándome la posibilidad de que en Zampacho fuese centro, digamos así, de una actividad cultural, literaria, denominada 10x10. Yo creo que cuando Fernando me consultó y me dijo, me preguntó, realmente me sentí orgulloso que nos tuvieran en cuenta y realmente vine muy complacido y lo comenté con el profesor Marcos Bressan, quien también indudablemente se sintió muy contento. Yo quiero agradecer al señor Antonio Tello Argüello, coordinador del área literaria de la Casa de la Cultura Río Cuarto, y en especial al poeta Marcelo Fagiano, quienes hoy nos acompañan. Así que quiero darles la más cordial bienvenida, que se sientan realmente cómodos acá en Zampacho. Realmente me siento especialmente complacido por vuestra presencia y por no haberme equivocado en la elección de Zampacho para hacerlos partícipe del ciclo. Sí, agradezco al señor Intendente Guillermo Oliva, también al secretario de Gobierno Darío Gardiola, por supuesto a Marcos Bressan, el presidente de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Zampacho. La idea voy a insistir en este concepto, la idea de este ciclo del 10x10 es parte de una concepción de la democracia. Las democracias no deben ser piramidales porque en la medida que son piramidales están reproduciendo las mismas estructuras de poder de las dictaduras. Por lo tanto, hay que horizontalizar las actividades, las acciones, ya sean políticas, culturales. La idea también descentralizar para buscar la participación. En esa descentralización, Río Cuarto como capital tiene la obligación, en cierto modo, de que todas o gran parte de las actividades que genera, no tenerlas, no acapararlas para sí, sino también actuar como foco difusor. La difusión más la participación. Esto significa que aquellos lugares donde acercamos el ciclo también deben actuar con el mismo criterio y hacer partícipe de estas actividades a las poblaciones vecinas para que creemos de alguna manera una reacción en cadena, una reacción nuclear, que en lugar de ser lesiva, como puede ser la reacción nuclear atómica, la reacción nuclear cultural, salva la brecha tremenda que se ha abierto entre la materialidad y la espiritualidad. Y esto que parece una utopía, queremos que el ciclo demuestre que no se trata de una utopía, de que se trata de que todo esto es posible, de que los sueños son posibles, de que todo aquello que nos proponemos es posible. El ciclo se basa también en otro elemento que no tiene que ver con la ceremonia de la vanidad que podemos celebrar los poetas o podemos celebrar los escritores y la gente de la cultura como núcleo elitista, sino como lectores. Es una reivindicación de la lectura.
Al reivindicar la lectura, estamos poniendo en marcha otro mecanismo espiritual muy importante. Cuando leemos, nos encontramos con que podemos viajar, soñar, imaginar, fantasear. Es el momento en que hacemos propias las historias que estamos leyendo, el poema que estamos leyendo. La poesía no es simplemente la escritura de un verso, sino que cada verso que se propone o cada línea de un cuento, de una novela, trae una historia. Y esa historia es la que debemos descubrir. Y no solo para aquellos que ya tienen predisposición, sino para muchos otros que quizás la tienen, pero que no han tenido la posibilidad de acceder a obras importantes de la literatura universal. Cuando leemos, nos emancipamos. Y cuando nos emancipamos y tomamos conciencia de esa breve emancipación, de ese breve fulgor que es la lectura, nos encontramos con que también podemos ser libres en nuestra vida cotidiana, ser libres para actuar, para decidir, para votar y con criterio, porque sabemos, hemos aprendido a crecer espiritualmente y acercarnos a la vida cotidiana desde el espíritu. La elección de Marcelo Fagiano no es gratuita, es poeta, pero no es cualquier poeta, es un poeta lector, es un poeta sensible e inteligente. Y sé que el análisis que va a hacer del cuento de D.H. Lawrence, El ciego, nos va a descubrir las luces y las sombras entre las cuales vivimos. Nos enseñará a ver de qué modo a veces alguien que aparentemente no ve está viendo mucho más allá de lo que nos dice la realidad evidente. Por eso es un placer dejarles con el poeta Marcelo Fagiano. Gracias. Por eso un agradecimiento especial a Antonio por esta invitación y el reconocimiento a la Casa de la Cultura que le dé lugar a este tipo de proyectos. Son por el que no me quiero extender, porque Antonio yo creo que ya dijo qué es lo que significa. Agradecerle al intendente y todo su equipo y sobre todo a ustedes, público, que me acompañan en esta propuesta. Que tiene que ver con este escritor, H.D. Lawrence, aquí tengo su libro, y bueno, quiero invitarlos a un viaje, como decía Antonio, y que nos sumerjamos un momentito en la lectura tan interesante de este escritor. Isabel Pervin estaba atenta a dos sonidos: el sonido de ruedas afuera en la explanada y el ruido de los pasos del esposo en el vestíbulo. Su más querido y viejo amigo, un hombre que parecía casi indispensable para su vida, llegaría en el crepúsculo lluvioso de ese día de fines de noviembre. El carruaje había ido a buscarlo a la estación, y su esposo, que había sido cegado en Flandes y tenía una marca que le desfiguraba la frente, entraría proveniente de las dependencias accesorias. Hacía un año que él estaba en casa. Estaba completamente ciego. Con todo, habían sido muy felices. Así comienza El ciego, cuento publicado por primera vez en 1920 de D.H. Lawrence, artista británico que se expresó a través de casi todos los géneros literarios, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, traducciones y crítica literaria. Cultivó también la pintura, realizando una serie de obras eróticas que fueron censuradas, al igual que gran parte de su producción literaria.
los moralistas de la época la consideraban obscenas. Una de las maneras que él encontró para manifestarse en una sociedad en la que no se sentía a gusto y a la cual se rebelaba, fue abordar en sus obras el tema del sexo con el objeto de resaltar lo instintivo frente a lo racional, lo erótico sobre lo intelectual, en un momento histórico en donde los avances científicos y tecnológicos generaban una profunda transformación de las sociedades durante la Segunda Revolución Industrial. Lawrence consideraba a la vida sexual de sus personajes como un auténtico recurso para el conocimiento inmediato e instintivo de la realidad. Dice Lawrence en un poema: mientras vivimos somos transmisores de vida, y cuando no logramos transmitir vida, la vida ya no logra fluir a través de nosotros. Es parte del misterio del sexo, es un flujo que avanza. Las gentes asexuadas jamás transmiten nada. Eso es un poema de un libro, Pensamientos, que fue de 1929, que fue su penúltimo libro publicado en vida. Su novela, El amante de Lady Chatterley, de 1928, recién pudo ser publicada en Inglaterra en su versión original en 1960, vendiéndose 1 millón de ejemplares en la primera semana de su publicación. Eso ocurrió, pequeño detalle, a 30 años de la muerte del autor. El tema de la novela no era nada inocente. La esposa de un aristócrata que había quedado inválido e incapaz de satisfacerla sexualmente se convierte en amante del guardabosque. La esposa de un aristócrata, amante de un obrero. Ellos hacen el amor en furtivos encuentros, no ya en acogedores aposentos, sino en el bosque, en escenas eróticas que Lawrence describe detalladamente. Con esos ingredientes, la condena por obscenidad de la sociedad de la época trasciende el campo de lo sexual y se escandaliza al pensar que una mujer de bien pueda buscar y encontrar placer en un hombre que no está a la altura de su clase. Otra novela, El arco iris, de 1915, fue prohibido por la Iglesia Católica a través del Index Librorum Prohibitorum, es decir, el índice de los libros prohibidos, un listado de libros y publicaciones que la Iglesia Católica no permitía leer a sus fieles. Y si se desobedecía ese anticanon celestial, corrían el riesgo de ser excomulgados. Este índice fue creado en tiempos de la Inquisición, en 1552, y estuvo vigente, aunque parezca extraño, hasta el año 1966. Su objetivo fue la de salvaguardar la precaria decencia de las personas y mantenerlas a salvo de desviaciones que pudieran ofender a la moral cristiana. Prohibir para proteger la única verdad que emana del reino de los cielos. No vaya a ocurrir que alguien descubra que la vida en la tierra puede albergar muchas verdades o múltiples verdades y que en la riqueza y diversidad de ellas radica la posibilidad para un crecimiento sin fronteras del pensamiento y sentir humanos. Mujeres enamoradas, 1920, es la continuación del arco iris y tuvo que publicarse en América, en ediciones privadas y solo para suscriptores. Estamos ante la obra de un hombre condenado por la sociedad de su época. Es por eso que es muy significativo, como lectores, analizar, aunque sea someramente, el lugar y el tiempo en que surge una obra. Ese contexto nos hablará de las circunstancias en que un artista, en este caso, realizó una creación con determinados valores que le hicieron perdurar en el tiempo. Lawrence nació en Inglaterra el 11 de septiembre de 1885 y murió en Francia el 2 de marzo de 1930. Justamente mañana, 11 de septiembre, se cumplirán 129 años de su nacimiento. A este hombre que vivió hasta los 44 años de edad no le hizo falta más tiempo para pasar a la inmortalidad. Su vida fue truncada por una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, la tuberculosis. Desde la antigüedad también recae sobre nuestra especie
la necesidad de contar historias y recrearlas. Primero en la invención de la oralidad y luego en la creativa multiplicación de la escritura. Cada vez que una voz se pone en marcha para describir un suceso real o imaginario, se captura la atención de alguna sensibilidad y ya dentro de la estructura narrativa, sumergidos en el caudal del vocabulario que busca su propia corriente de significado, el valor de la palabra, la riqueza que encierra un texto como un espejo multicolor que refleja la realidad, la fuerza de la palabra como motor del pensamiento se convierte entonces en combustible neuronal que enciende la mecha de la inquietud. Tramas y estructuras que desafían el sentido común de la cotidianeidad, que al representarlas recrean universos que convergen y estallan en nuestra mente. Humildes mortales liberados del tejido de la eternidad. Allí el lenguaje siembra crías de libertad, pone huevos en el silencio de la lectura, depositados en la incubadora del cerebro para que desde allí nazcan nuevas formas de observar y vivir la realidad. Dice Paulo Freire en La Pedagogía de la Esperanza, un excelente pedagogo brasilero, la cuestión fundamental de la lectura de la palabra, siempre precedida por la lectura del mundo. Y yo agregaría y viceversa. La lectura y la escritura de la palabra implican una relectura más crítica del mundo como camino para reescribirlo, es decir, para transformarlo. Toda lectura al fin, en un marco de sentido, trasciende el mero entretenimiento, y nos sitúa en las antípodas de la somnolencia humana. Nos mantiene a salvo de la abrasiva rutina que desgasta al sujeto cotidiano que cada uno de nosotros encarna. Una sociedad despierta necesita individuos libres. Haciendo un paréntesis, hay un cuento, Catedral, de 1983, de Raymond Carver, un escritor estadounidense, que comparte en líneas generales la situación que plantea el ciego, que inmediatamente vamos a seguir mirando, trasladando la historia a otro tiempo y escenarios. Es interesante como contrapunto realizar una lectura conjunta de ambos relatos, vertiente que no será abordada en esta ocasión. Miremos ahora qué es lo que hace Lawrence con el lenguaje en el cuento El ciego. ¿Cómo narra este escritor? ¿Cómo aborda el lenguaje? La forma expresiva que adopta para crear, representar e interpretar artísticamente el mundo en donde vive. Al leerlo iremos construyendo lentamente el ambiente en donde se moverán los personajes principales. Ellos tomarán vida en un espacio que cada uno construirá de manera singular en su mente. Allí reside el poder del lenguaje, creador de mundos y realidades. Imaginémonos ahora 3 protagonistas. Isabel, que la nombré al comienzo, Isabel Pervin, esposa de Maurice Pervin, el ciego, de 30 y 29 años respectivamente, y Bertie Rey, un viejo amigo de Isabel, unos pocos años mayor que ellos. La pareja vive en la parte delantera de la casa y en la trasera los granjeros, los Berman. La delimitación y descripción de estos espacios tiene un significado sustancial en esta historia. Isabel vivía con el esposo en las hermosas habitaciones del frente, nos cuenta Lawrence. Los dos habían estado casi totalmente solos desde que a él lo habían herido. Conversaban y cantaban y leían juntos en una maravillosa e inefable intimidad. Ella reseñaba libros para un periódico escocés, continuando con un viejo interés suyo, y él se ocupaba bastante de la granja. Trabajos de baja categoría, es cierto, pero le daban satisfacción. Ordeñaba las vacas, entraba a los cubos, hacía girar el separador, atendía a los cerdos y caballos. La vida era todavía muy plena y extrañamente serena para el ciego. Apacible, con la casi incomprensible paz del contacto inmediato con la oscuridad. Con su esposa tenía un mundo entero, rico y real e invisible.
Unas líneas antes, Lawrence, lo he leído, dice: con todo habían sido muy felices. Reajustando unos párrafos después, el escritor afirma: eran reciente y remotamente felices. Él ni siquiera lamentaba la pérdida de la vista en estos tiempos de oscuro, palpable gozo. En su alma se henchía cierta exultación. Pero a medida que transcurría el tiempo, a veces el opulento glamour los abandonaba. A veces una sensación de carga se apoderaba de Isabel, un cansancio, un terrible hastío, en esa casa silenciosa a donde se llegaba entre la columnata de pinos de alto fuste. Entonces sintió que se volvería loca, pues no podía soportar eso. Allí el escritor describe eso, que era peor que una depresión, una pena negra. El pavor descendía hasta las raíces del alma de ella a medida que se reiteraban estos días negros. Aturdida, tramó una salida. Invitó a amigos, trató de darle a él alguna conexión adicional con el mundo exterior, pero no sirvió de nada. Y así cayeron otra vez en la soledad. Pero ahora, dentro de unas semanas, nacería su segundo bebé. El primero había muerto, niño, cuando la esposa se había ido por primera vez a Francia. Ahora veía con gozo y alivio la llegada del segundo. Sería para ella la salvación, pero también sentía cierta angustia. ¿Cómo podía ella asegurarle el bienestar? ¿Cómo evitar esa recurrencia de un demoledor estado de ánimo negro que los destruiría a los dos? Pero esta vez, Bertie Rey, un viejo amigo, le escribió a Isabel. Bertie era abogado y hombre de letras, un escocés del tipo intelectual, vivaz, irónico, sentimental. Maurice Pervin, el ciego, era diferente. Él venía de una buena familia antigua del interior, era apasionado, sensible, quizás sensible por demás, crispado, un tipo grandote de miembros pesados y frente que se enrojecía penosamente, pues su mente era lenta, como drogada por la fuerte sangre provinciana que palpitaba en sus venas. De modo que era el opuesto exacto de Bertie, cuya mente era mucho más vivaz que sus emociones, que no eran tan brillantes. Desde un principio, los dos hombres no se gustaron. Isabel sentía que ellos debían llevarse bien, pero no fue así. Ella sentía que si tan solo cada uno pudiera tener la clave del otro, habría un entendimiento muy poco común entre ellos. Y lo repito, un entendimiento muy poco común entre ellos. Isabel le leyó la carta a Maurice, a lo que él agregó y dijo: invítalo a venir. De modo que Bertie iba a venir en esa tardecita, entre la lluvia y la oscuridad de noviembre. Lawrence, a esta altura de la trama, ha descrito el ambiente en donde se mueven los personajes. La parte delantera de la casa como las propias regiones del reposo y la belleza, y lo otro solamente separado por una puerta divisoria, la grosería animal de la parte de atrás. Mediante una inteligente estrategia, el escritor genera dos situaciones claves, primero con Isabel y después con Bertie. Ambos deben buscar en diferentes circunstancias a Maurice, el ciego, en la parte de atrás, zona de los establos, en medio de la oscuridad y la penumbra, ese reino en donde el ciego se mueve con naturalidad y puede desplegar toda su fortaleza. Sigue el relato. La lluvia llegaba volando a los cristales de las ventanas. Ah, ¿por qué no tenía paz? Habla de Isabel. Estos dos hombres, ¿por qué tironeaban de ella? ¿Por qué no venían? ¿Por qué había esa tensión? Isabel estaba en esa inquieta espera, atenta a dos sonidos: las ruedas del carruaje que traerían al amigo y los pasos del marido, quien permanecía aún en la granja de atrás. Sin pensarlo mucho, fue a buscarlo, atravesó la puerta divisoria. El olor a lechería y a cocina de granja y a corral y cuero casi le vencieron, pero en particular
el olor a lechería. Después de preguntar por su esposo a la señora Berman, que estaba comiendo con su familia, se le colocó sus zapatos, se envolvió con un amplio chal de tartán, se puso un sombrero masculino de fieltro, recuerden esto, un sombrero masculino de fieltro, y se aventuró a salir por el pasaje elevado del primer corral. Nadie vino de la oscuridad. Supo que la vida y el viento entraban soplando hasta los caballos, la ardiente vida animal. Sintiendo que algo estaba mal, entró en el establo. Entonces oyó un ruidito a la distancia, muy lejos. Parecía el tintineo de un cazo y una voz de hombre que decía algo breve. Pudo oír y sentir al esposo entrar y pasar invisible entre los caballos próximos a ella, tal como estaban en la oscuridad, activamente entremezclados. Qué cerca estaba él y qué invisible. La oscuridad parecía estar en un extraño remolino de violenta vida, justo sobre ella. Ella no veía nada y el sonido de la voz de él pareció tocarla. Luego de un breve diálogo con el marido, regresaron a casa. Isabel siempre se alegraba cuando habían pasado la puerta divisoria a sus propias regiones del reposo y la belleza. Le tenía un poco de miedo a él, allí afuera, en la grosería animal de la parte de atrás. Otra expresión significativa sobre el ciego, escribe en una hermosa imagen poética. Por un momento, él le resultó una torre de oscuridad, como si surgiera de la tierra. Magistral la pluma de Lawrence, realmente. La intención de Lawrence en este pasaje es mostrarnos de manera ejemplar el ambiente en donde 2 renglones más tarde se encontrarán los 2 hombres en la escena más intensa del cuento. Lawrence nos habla también de la relación del ciego y su ambiente. Maurice Pervin, se movía casi inconscientemente en su entorno familiar. Por oscuro que estuviera todo, era un placer tender la mano y encontrar el objeto no visto, aferrarlo y poseerlo en un puro contacto. Ahora, la llegada del amigo. De camino a su cuarto, Isabel oyó el arribo del carruaje. Entonces vino su voz elevada y llamando como el tañido de una campana. ¿Eres tú, Bertie? ¿Has venido? Y una voz de hombre contestó desde el viento. Hola, Isabel, ahí estás. Maurice escuchó el encuentro desde su habitación mientras se cambiaba. Tras esa situación, le había sobrevenido una sensación infantil de desolación. Mientras oía esas voces briosas, parecía que lo hubieran dejado afuera, como a un niño al que le cierran la puerta. Estaba descolocado y excluido. No sabía qué hacer consigo mismo. Le sobrevino la desolación impotente. Se movía con torpeza al vestirse, en un estado de casi infantilismo. Le disgustaba el acento escocés del habla de Bertie y también la leve respuesta que hallaba en la lengua de Isabel. Le disgustaba el leve ronroneo de complacencia del habla escocesa. Le disgustaba intensamente la facilidad con que Isabel hablaba de la felicidad y cercanía entre ellos. Lo hacía recular. Estaba inquieto y fuera de sí como un niño. Tenía una nostalgia casi infantil de ser incluido en el círculo de la vida. Y al mismo tiempo era un hombre oscuro y potente y furioso por su propia debilidad. El esperado encuentro entre los 3 se concretó momentos antes de la cena. 2 hombres caracterizados emotiva e intelectualmente opuestos, un provinciano y un abogado y hombre de letras, ambos unidos por el amor y la amistad hacia una mujer. La conversación durante la cena y después junto al fuego continúa a través de los diálogos y descripciones, enfatizando sobre el perfil psicológico de los personajes. Un apartado sobre Bertie es significativo. Él era soltero, 3 o 4 años mayor que Isabel. Vivía en cuartos hermosos, con vista al río,
custodiado por un fiel sirviente escocés, y tenía sus amistades entre el bello sexo, no amantes, amigas. Mientras pudiera evitar cualquier peligro y cortejo o casamiento, adoraba a algunas buenas mujeres con homenaje constante e inquebrantable, y tenía caballeresco cariño por unas cuantas, pero si parecían invadirlo, se retiraba y las detestaba. Isabel lo conocía muy bien, conocía su bella y constancia amabilidad, también su debilidad incurable, que lo hacía siempre incapaz de entrar en contacto cercano de cualquier clase. Se avergonzaba de sí mismo porque no podía casarse, no podía acercarse físicamente a las mujeres. Quería, pero no podía. En el fondo de sí estaba asustado, desvalida y hasta brutalmente asustado. Había abandonado la esperanza, ya había dejado de tener expectativas de que podría escapar a su propia debilidad. Por lo tanto, era un abogado brillante y exitoso, también un literato de gran reputación, un hombre rico y gran éxito social. En el fondo se sentía neutro, nada. ¿Recuerdan el poema de Lawrence que transcribí al comienzo? Las gentes asexuadas jamás transmiten nada. Bertie, en ese momento del diálogo con Isabel, hablando de la ceguera del esposo, manifiesta: Maurice tiene razón, hay otra cosa, algo allí que nunca había sabido que estaba allí y que no puedes expresar. Y en otro pasaje concluye: supongo que somos todos deficientes en algo, condenados tarde o temprano. Es entonces cuando Lawrence arremete con su estocada e inteligente estrategia narrativa. Arrastra a Bertie hacia la parte de atrás de la residencia, al territorio de la penumbra y la oscuridad, como lo hizo en la primera ocasión con su esposa Isabel. En la oscuridad, el ciego ve todo lo que palpa, lo que escucha o huele. Por el contrario, el vidente en la oscuridad o la penumbra, tan adoctrinado por sus ojos, pierde la capacidad de moverse en un espacio en donde desconoce las distancias y matices. Se convierte en un ser desvalido. Debe aprender a mirar la realidad de nuevo, y hasta que eso no ocurra, siente miedo o está desorientado porque ha perdido la brújula de la luz. Piensen qué pasaría acá si se cortara la luz de pronto. Cuando la conversación frente al fuego decayó nuevamente, Maurice se levantó inquieto, atravesando la puerta divisoria, abandonando la velada. Cruzó esa puerta que separaba el reposo y la belleza de la grosería animal. Pasado un rato, Maurice lo regresaba. Es tarde. Eran más de las 10. Isabel y Bertie estaban preocupados. ¿Quieres que vaya a ver? Bueno, si no te molesta, iría yo, pero... dijo ella. Bertie se puso un sobretodo viejo y agarró un farol. Salió por la puerta lateral. Ahora voy a leer directamente del libro un fragmento que son las 3 hojas finales del cuento. Por eso prefiero leerlo del libro, porque estamos hablando de lectores y el lector en contacto con el libro me resulta interesante. Dije que salió por la puerta lateral. Se acobardó ante la noche húmeda y rugiente. Semejante clima tenía un efecto nervioso en él. Demasiada humedad por todas partes lo hacían sentirse casi imbécil, con pocas ganas. Pasó por todo. Un perro le ladró con violencia. Espió hacia adentro de todos los edificios. Al fin, al abrir la puerta superior de una especie de cobertizo intermedio, oyó un chirrido y, mirando adentro con el farol en alto, vio a Maurice en mangas de camisa, parado a la escucha, con el mango de un triturador en la mano. Había estado triturando zanahorias y nabos, de los que había una pila en penumbras amontonadas en un rincón detrás de él.
¿Eres tú, Berman?, dijo Maurice, escuchando. No, soy yo, dijo Bertie. Una gata gris, grande, semisalvaje, estaba refregándose contra la pierna de Maurice. Esto es lo que en el cine se conoce como una rutina cinematográfica. El efecto del animal, del gato que se mueve en la penumbra, del felino, tocarlo al ciego en esa penumbra. Y cuando eso ocurría, cuando la gata se refregaba contra la pierna de Maurice, el ciego se encorvó a refregarle los costados. Bertie observaba la escena, observaba en esa penumbra. Luego, inconscientemente, entró y cerró la puerta tras de sí. Hay varios pasajes que no voy a leer, pero me voy a detener en algunos, y sobre todo en esa gata. Dice: la gata había empinado su extensión felina contra la pierna de él, agarrándosele afectuosamente del muslo. Después, continuó acariciando con los dedos la cabeza gris achatada de la gata. Recuerden esto, acariciando la cabeza gris achatada de la gata. Luego de dialogar sobre sus vidas, sobre Isabel, cómo la veía ese viejo amigo, cómo estaba, las impresiones de Maurice, las impresiones del otro, un diálogo que transcurre. En un determinado momento, el ciego le pregunta sobre su cicatriz, eso que había deformado su frente en lo que era etapas de la Primera Guerra Mundial, en una herida. Y dice así: está la cicatriz en tu frente, dijo Bertie pensando. Sí, es una desfiguración, pero da más lástima que impresión. Sí, hubo una pausa. A veces siento que soy horrible, dijo Maurice en voz baja, como hablando consigo mismo, y Bertie sintió realmente un estremecimiento de horror. Eso es un disparate, dijo. Maurice volvió a enderezarse, dejando a la gata. Abandona a la gata, detalle muy importante. ¿Quién sabe?, dijo. Luego, otra vez, en un tono raro, agregó: en realidad, yo a usted no lo conozco, ¿no? Probablemente no, dijo Bertie. ¿Le molesta si lo toco? El abogado se echó instintivamente atrás y, sin embargo, por verdadera filantropía, dijo en voz leve, yo hasta le escucharía hasta quebrada esa voz: no, para nada. Pero sufrió cuando el ciego alargó la mano fuerte, desnuda, hacia él. Maurice hizo volar por accidente el sombrero de Bertie. ¿Recuerdan el sombrero que llevaba Isabel? Después que le vuela accidentalmente el sombrero, dice: pensé que era más alto, dijo sobresaltado. Luego apoyó la mano en la cabeza de Bertie Ray, como la gata, cerrando la cúpula del cráneo con un nacimiento suave, firme, ajustándola, por así decirlo. Luego, cambiando el hacimiento y cerrándolo suavemente otra vez, con una presión fina, cerrada, hasta haber cubierto el cráneo y la cara del hombre más pequeño, siguiendo el trazo de las cejas y tocando los ojos llenos, cerrados, tocando la pequeña nariz y las narinas, el bigote áspero, corto, la boca, el mentón más bien fuerte. La mano del ciego asió el hombro, el brazo, la mano del otro hombre. Parecía capturado en el suave y viajero hacimiento. Vieron que Bertie tenía los ojos cerrados. Parece joven, dijo tranquilo al fin.
El abogado se quedó casi aniquilado, incapaz de contestar. Su cabeza parece tierna. Como si usted fuera joven, repitió Maurice. Lo mismo las manos. Tóqueme los ojos, ¿quiere? Tóqueme la cicatriz. Ahora Bertie se estremeció de repugnancia. Sin embargo, estaba en poder del ciego. Como hipnotizado, alzó la mano y colocó los dedos en la cicatriz, en los ojos con cicatriz. Maurice, de repente, los cubrió con su propia mano, apretó los dedos del otro sobre sus desfiguradas órbitas oculares, temblando en cada fibra y meciéndose apenas, despacio, de un lado a otro. Permaneció así 1 minuto o más, mientras Bertie se quedaba de pie, como en un desmayo, inconsciente, encarcelado. Entonces, de repente, Maurice se quitó de la frente la mano del otro y se quedó sosteniéndola en la suya. Dios mío, dijo, ahora vamos a conocernos, ¿no es cierto? Ahora vamos a conocernos. Bertie no podía contestar. Miraba mudo y aterrorizado, vencido por su debilidad. Sabía que no podía contestar. Tenía un miedo irrazonable de que el otro de repente lo destruyera. Mientras que Maurice estaba realmente lleno de ardiente, intenso amor, la pasión de la amistad. Tal vez era esa mismísima pasión de la amistad de lo que Bertie más se echaba atrás. Estamos bien ahora juntos, ¿no es cierto?, dijo Maurice. ¿Está todo bien mientras vivamos hasta donde nos atañe? Sí, dijo Bertie, tratando de escapar de cualquier modo. Maurice se quedó con la cabeza levantada, como escuchando. La nueva y delicada realización de la amistad mortal le había llegado como una revelación y sorpresa, algo exquisito y no esperado. Parecía estar escuchando para oír si eso era real. Entonces se dio vuelta en busca de su abrigo. En marcha, dijo, vayamos con Isabel. Bertie recogió el farol y abrió la puerta. La gata desapareció. Los 2 hombres avanzaron en silencio por los pasajes elevados. Isabel, cuando llegaban, pensó que los pasos sonaban extraños. Alzó la vista patética y ansiosamente a la espera de la entrada. Parecía haber una curiosa euforia en Maurice. Bertie estaba demacrado, con los ojos hundidos. Piensen, ¿quién era que tenía al fin los ojos hundidos? ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nos hemos hecho amigos, dijo Maurice, parado con los pies separados, como un extraño coloso. ¿Amigos?, respondió con eco Isabel, y volvió a mirar a Bertie. Él enfrentó sus ojos con una mirada furtiva, demacrada. Tenía los ojos como vidriosos de pena. Me alegra mucho, dijo ella de pura perplejidad. Sí, dijo Maurice. Él se alegraba mucho de veras. Isabel le agarró la mano entre las suyas y la mantuvo apretada. Ahora vas a estar más feliz, querido, dijo. Pero estaba observando a Bertie. Sabía que él tenía un único deseo: escapar de esa intimidad, esa amistad que le habían impuesto. No podía soportar que el ciego lo hubiera tocado, que su insana reserva tuviera una rotura. Estaba como un molusco al que se le ha roto el caparazón.
La experiencia de esta intimidad entre dos hombres despierta realmente revelación y sorpresa en Maurice, algo exquisito y no esperado, lleno de ardiente e intenso amor. Y en Berti, el temor al contacto con el otro, a la intimidad, mudo, aterrorizado, vencido por su debilidad, expresado por Lawrence con admirable estilo poético. Escuchen, estaba como un molusco al que se le ha roto el caparazón. Lawrence, injustamente rechazado y censurado en su época, extranjero en una sociedad en donde la hipocresía era la moneda corriente que sostenía los estilos de vida, todo en medio de una creciente industrialización junto al deterioro de los espacios naturales. Hay muchos ejemplos de cómo la censura de libros ha sido una práctica corriente por grupos que se han sentido dueños de una única verdad, intentando por todos los medios mutilar expresiones no acordes con sus principios. Ocurre en su máxima expresión en todas las dictaduras, en la no tan lejana dictadura cívico-militar argentina del 1976, e inclusive de manera solapada en las más distinguidas de las democracias, prácticas que hacen uso y abuso de métodos de ocultamiento, prohibir, eliminar, desaparecer lo diferentemente peligroso y diverso. Yo festejo y los invito que todos festejemos que Lawrence haya trascendido la frontera de las prohibiciones. Él, tal vez, como símbolo en nombre de todas las voces que se quieren hacer desaparecer. Ese Lawrence que padeció en vida y que hoy pueda habitarnos de una manera exquisitamente poética con su escritura. Eso es todo. Muchas gracias.